Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde les traemos todo lo que quieren saber sobre sus series turcas favoritas y, por supuesto, sobre las parejas que nos roban el corazón. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Y si no es así, prepárense, porque este vídeo les va a alegrar el día sí o sí. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia, una pareja que nos ha tenido en vilo, una pareja que, a pesar de los rumores y los silencios, sigue ocupando un lugar muy especial en nuestros corazones. Sí, mis queridas, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy les traigo una revelación que les va a dejar con la boca abierta. Una bomba. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque este chisme está que arde. Pero antes de empezar, como siempre, les pido ese favorcito de oro. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y déjenme un like gigante si aman a Hande y Kerem tanto como yo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles toda la información. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que cuando se juntan, provocan una explosión de emociones. Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella nos hizo soñar, y su separación, bueno, su separación nos rompió el corazón a muchos. Pero, ¿realmente está todo perdido? ¿Será posible una reconciliación? ¿O hay algo más detrás de todo este misterio? Durante meses hemos escuchado todo tipo de rumores. Que si se odian, que si no se pueden ni ver, que si ella está feliz con otro, que si él está enfocado en su carrera. Un sinfín de especulaciones que, la verdad, nos tenían bastante confundidos. Pero, mis amores, aquí es donde entran mis contactos, mis fuentes confiables, mis infiltrados en el mundo del espectáculo turco. Y lo que me han contado, bueno, prepárense. Hace unas semanas empezaron a circular unas fotos de Hande en un lugar que, curiosamente, Kerem frecuenta bastante. Al principio pensamos que era una simple coincidencia. Estambul es una ciudad grande, pero al final, el mundo del espectáculo es un pañuelo. Sin embargo, las coincidencias empezaron a ser demasiado frecuentes. Cafeterías, restaurantes, incluso, según me han contado, el mismo gimnasio. Pero la verdadera bomba explotó hace unos días. Una fuente cercana a ambos actores me confirmó, y esto lo digo con mucho cuidado, que Hande y Kerem han estado teniendo encuentros secretos. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, después de un tiempo distanciados, han decidido darle una segunda oportunidad a su relación. ¿Cómo es posible?, se estarán preguntando. Bueno, según mi fuente, la ruptura fue muy difícil para ambos. A pesar de los problemas y las diferencias que pudieron surgir, el amor que sentían el uno por el otro era muy fuerte. Y aunque al principio decidieron tomar caminos separados, el destino, o mejor dicho, el corazón, tenía otros planes para ellos. Al parecer, estos encuentros secretos han sido muy discretos, muy cuidados, para evitar la presión mediática y los rumores. Quieren reconstruir su relación poco a poco, sin prisas, sin la mirada constante de los paparazzi. Quieren ver si realmente pueden superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Ahora bien, esto no significa que ya sean novios otra vez, o que vayan a anunciar su reconciliación en los próximos días. Todo está en una etapa muy temprana, muy delicada. Pero el hecho de que estén dispuestos a intentarlo, de que estén dedicando tiempo y esfuerzo a reconectar, ya es una noticia increíble. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Yo siempre he creído en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, y en la química innegable que existía entre Hande y Kerem. Creo que ambos son personas maravillosas, talentosas, y que se merecen ser felices. Y si esa felicidad la encuentran juntos, ¡qué maravilla! Por supuesto, hay que ser realistas. No todo será fácil. Tendrán que superar obstáculos, enfrentar desafíos, y lidiar con la presión de ser una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Pero si hay amor, si hay compromiso, si hay ganas de luchar por la relación, creo que tienen muchas posibilidades de éxito. Y para ser honesta, a mí me encantaría verlos juntos otra vez. Me encantaría verlos felices, radiantes, enamorados. Creo que inspiran a muchas personas, que su historia es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero al final, la decisión es suya. Y lo único que podemos hacer nosotros, sus fans, es apoyarlos, desearles lo mejor y respetar su privacidad.
Así que, mis amores, ahí lo tienen. La revelación bomba que les tenía preparada. Hande y Kerem juntos otra vez, o al menos intentándolo. Una noticia que sin duda nos llena de ilusión y esperanza. Ahora, solo queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Pero pase lo que pase, aquí estaremos, apoyándolos en cada paso del camino. En resumen, hoy les he contado sobre los rumores y las confirmaciones de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están dándose una segunda oportunidad, reuniéndose en secreto para reconstruir su relación. Les he dado mi opinión personal sobre esta situación y les he pedido que, como fans, respetemos su privacidad y les deseemos lo mejor. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de amor y buena energía. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, y por eso les estoy eternamente agradecida. Quiero saber su opinión sobre esta noticia. ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿Creen que tienen posibilidades de éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Hande y Kerem, para que se enteren de esta bomba. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan en sus redes sociales, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y prepárense para muchas más sorpresas, chismes y exclusivas sobre sus series turcas y parejas favoritas. Les mando un beso gigante, un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Pero esperen. No se vayan todavía. Hay más tela que cortar. Porque esto de Hande y Kerem no es tan sencillo como se encontraron, se amaron y volvieron. No, no, no. Aquí hay un drama, una telenovela digna de horario estelar, con giros inesperados, personajes secundarios que complican la trama y, por supuesto, la eterna pregunta: ¿el amor verdadero puede vencerlo todo? Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, recordar cómo nació esta historia de amor que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Hande y Kerem, dos jóvenes talentosos, carismáticos, con una química explosiva que traspasaba la pantalla en cada escena de Senkalkam. ¡Ay, mis amores, qué tiempos aquellos! Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con sus idas y venidas, sus malentendidos, sus reconciliaciones. Y lo mejor de todo es que esa magia se trasladó a la vida real. Verlos juntos fuera del set era como un sueño hecho realidad. Sus fotos en redes sociales, sus miradas cómplices, sus declaraciones de amor. Era la pareja perfecta. Viajaban juntos, celebraban sus éxitos juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecía que nada podía separarlos. Y entonces... ¡boom! La noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las especulaciones no se hicieron esperar. Que si tenían agendas muy apretadas, que si no podían lidiar con la presión mediática, que si había terceras personas involucradas. Un sinfín de rumores que solo aumentaban nuestra confusión y nuestra tristeza. Tanto Hande como Kerem mantuvieron un silencio sepulcral, lo que alimentó aún más el misterio. Durante meses cada uno siguió su camino por separado. Hande se enfocó en sus proyectos actorales, viajó por el mundo, se codeó con celebridades internacionales. Kerem, por su parte, se dedicó a su carrera, exploró nuevos horizontes, se reinventó a sí mismo. Parecía que la historia de amor entre Hande y Kerem había llegado a su fin. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas estaban más vivas de lo que pensábamos. Porque, mis amores, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y detrás de las sonrisas forzadas, de las poses perfectas, de las declaraciones cuidadosamente elaboradas, siempre hay una verdad oculta. Y esa verdad, al parecer, es que Hande y Kerem nunca dejaron de quererse. Que la ruptura fue dolorosa para ambos, que se extrañaban, que no podían olvidarse el uno del otro. Pero el orgullo, el miedo, la inseguridad, los obstáculos externos. Todo eso les impidió volver a estar juntos. Hasta ahora. Porque según mis fuentes, algo ha cambiado.
Algo ha hecho que Hande y Kerem se replanteen su situación, que decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Y ese algo, mis amores, es la madurez. Han aprendido de sus errores, han superado sus miedos, han entendido lo que realmente importa en la vida. Y lo que realmente importa, al parecer, es el amor que se tienen el uno al otro. Un amor que ha resistido la distancia, el tiempo, los rumores, la presión mediática. Un amor que, a pesar de todo, sigue vivo. Ahora bien, no nos engañemos. Esta reconciliación no será un camino de rosas. Tendrán que enfrentar muchos desafíos, superar muchos obstáculos. Tendrán que lidiar con la prensa, con los fans, con sus propias inseguridades. Pero si hay amor, si hay compromiso, si hay ganas de luchar por la relación, creo que tienen muchas posibilidades de éxito. Y aquí es donde entra nuestra labor como fans. No debemos presionarlos, no debemos juzgarlos, no debemos exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Debemos apoyarlos, respetarlos, desearles lo mejor. Debemos darles espacio para que reconstruyan su relación a su propio ritmo, sin la mirada constante de los paparazzi. Debemos recordar que son personas, no personajes de televisión. Que tienen sentimientos, que cometen errores, que se merecen ser felices. Y si esa felicidad la encuentran juntos, ¡qué maravilla! Pero si no es así, debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Porque al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices. Que encuentren la paz, la armonía, el amor. Y si ese amor lo encuentran el uno en el otro, será un final feliz de película. Así que, mis amores, ahí lo tienen. La historia de Hande y Kerem, una historia de amor, de desamor, de segundas oportunidades. Una historia que nos enseña que el amor verdadero puede vencerlo todo, pero que también requiere de compromiso, de esfuerzo, de paciencia. Ahora, solo queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Pero pase lo que pase, aquí estaremos, apoyándolos en cada paso del camino. Porque somos sus fans, sus amigos, sus confidentes. Y queremos lo mejor para ellos. Y hablando de lo mejor, quiero recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita, que le den like a este vídeo, que lo compartan en sus redes sociales. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y además quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, mis amores, me despido. Les mando un beso gigante, un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no se olviden de soñar con Hande y Kerem. Porque el amor está en el aire. ¡Mua!